Hoy tendremos la parte número 24 del tema La paz de Dios y como debe ser vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te agradecemos por esta gran oportunidad que nos das de seguir profundizando en tu palabra y también de saber los movimientos que el diablo está haciendo a través de sus agentes. Ayúdanos a conocer sus artimañas para poder destapar esos plagios satánicos por el cual muchos navegan y van a aceptar el error y lo aceptan, y que les podamos mostrar claramente tu verdad para que puedan cambiar y acercarse también a ti. Bendícenos, Señor, danos luz siempre, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues hoy ya veis que hay una doble imagen para variar. Por un lado tenemos el título, que es este, La paz de Dios, con una escena que evidentemente nos recuerda una liberación que tuvo el pueblo hebreo en un lugar en concreto, Egipto, con las plagas. Pero hay otra imagen que veis a mis espaldas. Voy a hacer un paso hacia un lado para que lo veáis mejor. ¿Os dais cuenta de lo que es esto? Es la tumba vacía de Jesús, la que aún existe y la que fue encontrada también, mostrada como tal, y que por desgracia no es la que enseña el catolicismo y otras iglesias cristianas. Ya sabéis que están en un santo sepulcro, dicen ellos, que ahora va a estar en obras, etcétera, etcétera. No es el lugar auténtico donde Cristo estuvo enterrado. Es este, el lugar auténtico, pero esa tumba está vacía. Esa tumba aún nos está dando un mensaje. Y hoy vamos a ver cómo tanto una imagen como otra están dando también para nosotros aún un mensaje. Pero vamos a empezar con la nota de un colaborador que todos conocéis de sobra y que es Ángel. Y tiene que ver precisamente con el tema que mostramos en la semana anterior, la parte número 23, donde había unos detalles que él me recordó después y que yo la verdad en esos momentos no me acordaba para nada y que bien, nos lo ha puesto por escrito porque vale la pena comentar. Dice, lee Juan 19:34, dice, le abrió el costado a Jesús con una lanza. Aquí costado es igual a pleura, que es igual también a costilla. Y esto también lo estuvimos tratando en ciertas conferencias, en ciertas otras temáticas, que vale la pena que veáis, porque va todo complementado. En Génesis 2:22 dice la costilla de Adán, que viene de la palabra tsela, que viene de tzalá, cojas es su significado. Luego en Miqueas 4:7 dice, haré de la coja el remanente. Mirad cómo todos son asociación de conceptos. En Hechos 3, del 1 al 11, que leíste el sábado pasado, Pedro hace el milagro a las 3 de la tarde en la puerta llamada La Hermosa y a un cojo. Según hemos visto, ese cojo representa a ese remanente, los de la costilla de Adán, de Eva, y concretamente los del costado traspasado de Jesús, el remanente, la coja. La novia hermosa que espera recibir al novio en el tercer milenio, a las 3 de la tarde. Y al final en Hechos 1:11 se reúnen con el cojo en la puerta de Salomón, que Salomón significa pacificador, o sea que está claramente vinculado con la paz de Dios. ¿Quieres añadir algo más? Como te tengo aquí, aprovecho. Pues bien, sí que cabe añadir algo más. Y recordemos que todo esto que tiene que ver con esa paz de Dios, que paz de Dios ya tenía que ver con sábado, también por otro lado esa costilla de Adán por el costado también es el sábado, con lo cual nos está vinculando que esa paz de Dios en el último tiempo, en el retorno de Cristo, tiene que ver con guardar el sábado. Realmente es impresionante como un solo texto nos daba tantos conceptos que a veces es que es casi imposible acordarse de todo ni captarlo todo, hasta que Dios va dando luz, y desde luego es extraordinario. Qué bella es la paz de Dios. Nos está remitiendo a su segunda venida, nos está remitiendo a lo que es Cristo, a lo que va a unir a su pueblo con Él, absolutamente a todo. Es maravilloso.
Pues bien, dicho esto, vamos a ver ahora el repaso a las noticias de estos últimos días, esta última semana, referentes al plagio satánico de la paz de Dios. Y cómo no, vamos a recurrir a las noticias para ver en qué ha consistido. Inmigración e integración, en el coloquio de Francisco con el presidente suizo. El presidente de la Confederación Helvética, Johann Schneider-Ammann, vino a Roma con motivo del juramento de la Guardia Suiza, que se ha hecho esta semana. Pues bien, allí mirad de qué tratan. En el cuarto párrafo nos dice: hubo referencias también a la educación profesional de los jóvenes, que juega un papel eficaz en el acceso al mundo del trabajo, y se habló de los conflictos en Oriente Medio y de la situación de los países del África subsahariana, haciendo hincapié en la necesidad de impulsar los esfuerzos en curso para promover la seguridad y la paz. Bueno, giremos el orden de la frase: paz y seguridad. Es lo mismo, ¿no? Y cuando digan paz y seguridad ya sabemos qué acontecerá, vendrá el fin. Y así está siendo. ¿Y con qué lo están relacionando? Con Oriente Medio principalmente. Una vez más las profecías delante nuestro cumpliéndose. Pero como no, seguridad va relacionado con paz. Y es lo que están buscando para este mundo. Pero no la paz auténtica, ya lo sabéis. Después sigue diciendo: el Papa por su parte le entregó el medallón de bronce con un árbol de olivo, símbolo de la paz. La encíclica Laudato Si, las exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia. Como siempre, en sus regalitos le está dando las órdenes a seguir. Pero eso sí, el árbol del olivo, símbolo de la paz. ¿Y también de quién? Del pueblo judío. Y todo esto para Suiza. Y sabéis que Suiza es conocida como los gnomos de Zúrich, que tiene que ver precisamente con masonería de arriba abajo y plenamente vinculada al Vaticano. Pues bien, así van trabajando la paz y el tema de judaísmo por detrás, que tan vinculado está a las élites de la masonería. La paz mundial no se establece por sí misma, y esto no lo dice el Papa, lo dice alguien que también se allega mucho a él, y es Putin, donde felicita a los rusos en el Día de la Victoria. El presidente ruso también ha hablado sobre el nuevo sistema de seguridad en su discurso dedicado al 71º aniversario de la derrota del nazismo. Ha sido un momento especial para Rusia. Y mirad de qué habla: la paz mundial no se establece por sí misma. Vladimir Putin ha dedicado parte de su intervención a las estrategias que hay que seguir para alcanzar la paz. Las lecciones de la historia nos dicen que la paz mundial no se establece por sí misma. Tenemos que estar vigilantes, que los dobles raseros son inaceptables, que la miope complacencia hacia aquellos que están meditando nuevos planes criminales es inaceptable, ha recalcado el mandatario. Con lo cual está marcando unas pautas. No puede ser que haya un bloque que dictamine todo lo que hay que hacer. Debe haber también otro contrapunto a esto. Y evidentemente ya nos imaginamos a quién hace referencia, ¿no? Sigue diciendo: el presidente ruso también se ha referido a la amenaza para la paz mundial que supone el terrorismo. Para variar, ya veis cómo todo se centra en lo mismo siempre. Hoy la civilización se enfrenta una vez más con la crueldad y la violencia. El terrorismo se ha convertido en una amenaza mundial. Debemos derrotar este mal y Rusia está abierta a unir fuerzas con otros estados. Está dispuesta a trabajar en la creación de un sistema moderno de seguridad internacional no basado en bloques. O sea, no por un lado la OTAN y por el otro lo que era el antiguo Pacto de Varsovia, sino sencillamente todos juntos, trabajando para lo mismo, que nadie tenga una supremacía ante eso. Y todo para conseguir la paz, el nuevo orden mundial. El cardenal Parolin asegura que diplomacia y política deben estar llenas de misericordia. El secretario de Estado Vaticano se encuentra en Lituania como enviado pontificio al Congreso Nacional de la Misericordia. Y este señor, que lo vemos saludando, nos dice: desde Benedicto XV, no 16, el 15, elegido poco después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, hasta el Papa Francisco, en el último siglo, la actividad diplomática de los pontífices al servicio de la paz ha asumido cada vez más importancia. Ya veis, ellos se dedican a la paz.
El discurso del cardenal ha estado centrado en el tema de la diplomacia de la Santa Sede al servicio de la paz. Y después de recalcarnos esto, nos dice: asimismo ha recordado que la Santa Sede ha estado implicada en las organizaciones internacionales desde el principio y ha sido activa para promover una paz duradera con el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia y religión, la ley humanitaria, la protección del ambiente, el desarme, cuidados adecuados para migrantes y refugiados, el desarrollo integral humano, etc. ¿Qué es esto? Laudato Si. Asegurando que la contribución de la Santa Sede es moral y espiritual, el cardenal ha subrayado que promover la paz no es algo extrínseco a la misión de la Iglesia, es una parte esencial de su tarea, de proseguir la misión de Cristo. Por eso ha precisado que para el Papa Francisco, toda auténtica práctica religiosa no puede descuidar la promoción de la paz. De hecho, tal y como ha indicado, el Papa Francisco sugiere a la política y a la diplomacia la importancia de trabajar más que para los resultados inmediatos, para los procesos largos que construyen. Ya veis, se están vinculando de lleno para la paz mundial. Pero por si fuera poco, ya dice que desde un inicio están puestos en organizaciones internacionales que buscan esto. ¿De qué está hablando? ¿De qué hace referencia? ¿Qué organización básicamente está para esto? La ONU. Con lo cual, una vez más, ya está todo dicho. ¿Quién fue el promotor de la ONU en verdad? ¿Se añadieron ellos o lo promocionaron y después se añadieron públicamente a ello y utilizaron las sociedades secretas? Bien, ya lo hemos hablado muchas veces en conferencias esto, ¿no? Pero qué bien lo están trabajando, ¿eh? Son los líderes de la paz. Francisco pide a la comunidad mundial que responda a la violencia en Irak y Siria. Pero aquí se juntó con alguien. En ocasión de la Jornada de la Amistad Copto-Católica, Francisco escribe al patriarca Tabadros II, manifiesta su deseo de proceder hacia el camino de la reconciliación y dirige su mirada a los que sufren en Oriente Medio. Esto tiene que ver con ecumenismo, ya trataremos de ello en profundidad en las noticias de actualidad en relación con la profecía. Pero mirad qué destacamos. Pueda Dios nuestro Padre dar paz y consuelo a todos los que sufren. ¿Dónde? En Oriente Medio, y en particular en Irak y Siria, e inspirar a la comunidad internacional para responder con sabiduría y justicia a tal violencia sin precedentes. ¿Os dais cuenta? Lo mismo que antes, están vinculando algo internacional, una comunidad internacional, instaurar una paz, y ellos promoviéndolo. Y mirad cómo concluye esto abajo. Por ello el Papa reza para que Dios conceda paz y consuelo a todos aquellos que sufren, e inspire a la comunidad internacional para responder con sabiduría y justicia a tal violencia sin precedentes. De nuevo, lo mismo. Pero aún ha habido más. El encuentro de Francisco con el jefe de los Bektashi, de hermano a hermano. Diréis, ¿y quiénes son? Se trata de una confraternidad musulmana defensora de la paz, de derivación sufí difundida sobre todo en Albania. No son los bajáis. Funcionan algo parecidos, pero no son los bajáis, estos son otros. Y mirad, una vez más, ¿qué vemos aquí? Han sido varias las ocasiones en las que han participado en eventos promovidos por la Santa Sede. Interesante, ¿eh? Como algunas jornadas de oración por la paz en Asís y la beatificación de la Madre Teresa en 2003. ¿Por qué han participado en esto? Bueno, la segunda parte es muy claro. ¿De dónde era la famosa Madre Teresa de Calcuta? Nacida en Albania. Pero mirad qué más nos dice de aquí. Nos vuelve a hablar de que, asimismo, el pontífice ha hecho mención al encuentro que tuvo con todas las comunidades religiosas en Albania, donde ha visto una firme voluntad del encuentro, del diálogo fraterno, sincero, franco, para transmitir a todos los creyentes el camino del amor, del encuentro y de la paz que el Señor nos ha dejado, porque no hay alternativas al camino de la paz y del encuentro. O sea, ¿de qué? Del ecumenismo. A propósito de la comunidad Bektashi, su responsable máximo subraya que es un corriente del misticismo islámico que transmite la paz, la fraternidad y la fe en el Señor. Es un puente de unión, añade, entre Occidente y Oriente. De ahí que les interese al Vaticano para el ecumenismo.
evidentemente para Islam y para cristianismo, puente de conexión. Y además cuestión mística, ¿eh? Es curioso, con cuestión de misticismo y el Vaticano también a favor. Pero mirad ahora qué más nos va diciendo. De este modo señala que el camino que ha recorrido y recorre el bektashismo es el de la paz y la fraternidad, como único camino que conduce al Señor, que hace encontrar a los hombres como hermanos delante de Dios. Frases bonitas, ¿verdad? Pero atención a lo que ahora vais a leer aquí. Para concluir, aprovechan la ocasión para asegurar que apoyan y siguen al Santo Padre, el Papa Francisco, una guía que lleva la bandera de la paz, de la convivencia pacífica entre las religiones, entre los pueblos y las naciones. Y se reconocen orgullosos de tener también a Madre Teresa como un ejemplo concreto de cómo se puede encarnar y vivir el amor de Dios en los gestos concretos hacia el prójimo. Por tanto, apoyan y siguen ¿a quién? Al Papa de Roma, al Papa Francisco en este caso, y lo consideran una guía que lleva la bandera de la paz. ¿Nos decía la profecía que eso sucedería o no? Que todos rendirían pleitesía al papado. Y así está siendo. No va a importar la religión. Todos van a aceptar ese gran papel moral mundial del Papa, porque es el abanderado de la paz. Y no es la paz de Dios, precisamente, ¿eh? Pero aún hay alguna noticia más, ya veis, programa del viaje del Papa a Armenia. Y cuidado, porque esto también lo vamos a comentar en las noticias de actualidad, porque este viajecito se las va a traer. En un viaje de 3 días, del 24 al 26 de junio, Francisco visitará Yerevan y Gyumri. Previstos encuentros ecuménicos, un homenaje a las víctimas del genocidio y la firma de una declaración conjunta. ¿Os dais cuenta por dónde van los tiros? Genocidio armenio. ¿Quién lo provocó? Según la historia dice que fue Turquía, ¿no? ¿Y por qué ahora el Papa va a reconocer esto allí, públicamente? ¿Qué va a pasar con Turquía? ¿Os dais cuenta? Algo se está cociendo entre bambalinas sobre Turquía. Y recordemos los comentarios de Urias Smith al respecto. Además, ecumenismo, como no, y una declaración conjunta. Evidentemente, ¿qué dicen? Finalmente regresará a Yerevan para celebrar el encuentro ecuménico y la oración por la paz en la Plaza de la República, donde pronunciará un discurso. Evidentemente, la paz. ¿La paz? Pero si lo que está diciendo es para provocar precisamente una reacción de Turquía. Y dice paz. Es increíble. Bueno, pues ya veremos qué sucede. El pontífice recibe a la primera ministra de Polonia. La promoción de la familia, la recepción de refugiados y la Jornada Mundial de la Juventud fueron algunos de los temas abordados. Y mirad que vuelve a aparecer aquí. Más tarde la conversación se centró en algunos temas de interés mutuo, tales como la promoción de la familia en el contexto sociocultural actual y la acogida de los refugiados. Familia y refugiados. Por último, precisa el comunicado, se abordaron algunos temas que preocupan a la comunidad internacional. De nuevo, la comunidad internacional, como la paz y la seguridad. Qué raro, ¿eh? El conflicto en Siria, la situación humanitaria en Ucrania y Oriente Medio. Atención porque aparece Ucrania, ¿eh? Ya sabéis que Ucrania es un punto vital también que puede desembocar en mucha más conflictividad junto a Oriente Medio, porque hay los mismos actores por detrás. Paz y seguridad. Pero después aún nos dice más. Por su parte, el Santo Padre le ha entregado el Medallón de la Paz y 2 de sus documentos pontificios. Una vez más, la guía a seguir para Polonia. Y la paz en medallón. Pues bien, ya veis que en una semana, qué cantidad de noticias vienen tratando de la paz a nivel mundial y cuáles son sus protagonistas. Pero ahora lo que vamos a ver es la continuación del análisis de los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a retomar donde lo dejamos. Y seguiremos viendo los conceptos de la auténtica paz de Dios. Hechos capítulo 7, versículos 6 y 7. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿De qué está hablando aquí?
Está hablando de una situación que tenía que ver hace muchos años para el pueblo hebreo. ¿Estaban dónde? En Egipto. Y estaban siendo reducidos a servidumbre, maltratados, 400 años. Y habla de una descendencia. Pues mirad ahora cómo continúa. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Aquí está haciendo mención a la liberación que tuvieron los hebreos a través de ¿quién? De Moisés. ¿Y qué utilizó Dios para ser liberados? Las plagas. Por eso en la portada de la paz de Dios hemos puesto una de las plagas cuando el agua se convierte en sangre para mostrar cómo Dios juzgó a la nación que sometió precisamente a los hebreos. Dios hace siempre justicia. Y diréis, entonces, pero ese Dios era malo porque terminó con la vida de primogénitos y todo egipcios. Y el Nuevo Testamento es todo amor. Jesús ni los discípulos harían nada parecido. ¿Y de qué hace mención aquí el apóstol? Pues precisamente de ese evento. Si pasó eso, hizo justicia. ¿Nos da que pensar en qué pasará en un futuro? Hechos 8 del 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No está hablando de Simón Pedro, es otro Simón. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, él creía, mira, con dinero voy a comprar este don y voy a hacer como el Reiki, a través del Espíritu Santo, sanaciones imponiendo manos. ¿Os dais cuenta? El Reiki no es nada más que un plagio satánico de cómo actúa el Espíritu Santo a través de un siervo suyo hacia otro, hacia otra persona. Y lo querían obtener esto con dinero, es curioso. ¿Haciendo cursos también? ¿Sería ahora? Esto no se paga con dinero. Esto es un don de Dios y es algo muy distinto. ¿Y qué le dice más? Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Le está describiendo cómo está él por dentro, En prisión de maldad, hiel de amargura. ¿Este hombre era feliz? ¿Este hombre tenía paz? ¿La paz de Dios? No, para nada. Y le está diciendo, arrepiéntete. Porque si no se arrepiente, ¿qué le iba a pasar? ¿Que iba a ser salvo? Todo lo contrario, ¿no? Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ya se había muerto, Se había muerto y perdido eternamente. Bueno, esa fue su reacción. Con lo cual, una vez más, nos damos cuenta que Pedro aquí le dejó las cosas claras. O haces lo que toca o te vas a perder. Esta es la paz de Dios auténtica. Si la quieres, bien. Si no, te quedas sin la paz. Y si te quedas sin la paz, te quedas sin la salvación. Hechos 10, del 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos por el diablo. ¿Os dais cuenta de dónde vienen muchos de los problemas de este mundo? A veces algunos nos lo buscamos nosotros,
pero otros claramente es porque hay opresión del diablo para la humanidad. No falla. Pero ha habido un detalle interesante que hemos leído y que a veces al leerlo puede pasar por alto. Dice que Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Y Jesús no habló acaso de juicio? ¿No habló acaso también que unos se salvarán y otros se perderán? Va diciendo después, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por tanto, que van a recibir la vida eterna. Resulta que Jesús es puesto como juez de vivos y muertos. Y hemos visto que el evangelio era anunciado por medio de Jesucristo, el que la paz. Y está hablando de ¿qué? Que habrá juicio para vivos y muertos. Una vez más, qué fácil es hablar de paz, como todo lo que hemos visto antes en esas noticias, y qué lejos está de la auténtica paz de Dios. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí quedaban todos sorprendidos, como ellos eran judíos, los judíos pensaban los gentiles que van a obtener salvación si estos son los perros, o como también otros conceptos, los goim, los cerdos, eran los gentiles para ellos, todos los que no eran judíos. Y se dan cuenta que el Señor ha llamado también a los gentiles. ¿Y para qué? Para que reciban arrepentimiento para vida. Por tanto, si hay arrepentimiento es para vida, porque de lo contrario, o no hay arrepentimiento y no hay vida eterna, o hay un falso arrepentimiento y tampoco se consigue la vida eterna. Que se lo digan a Judas. Hechos 12 del 20 al 24. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, ya veis cómo iba el tema de sobornos, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto fue un juicio inmediato de Dios. Herodes, recibiendo esos honores, y en vez de reconocer al Señor por encima de todo, ¿a qué conclusión llega? Pues que ya le está bien. Él ya se consideraba algo parecido a lo que decían. Y Dios dice, sí, pues hasta aquí has llegado. Y en un instante termina con su vida. ¿No es un juicio esto de Dios? Y es curioso porque en todo esto pedían paz. Y en eso que piden paz y uno resulta muerto. Precisamente el rey. Qué curioso. ¿Qué diferencia? La paz de Dios con la paz de los hombres. Hechos 13 del 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Ya veis qué factores contaba este personaje. Era mago, con lo cual mago, ¿qué quiere decir? ¿Que era mago bueno o era mago tipo Disney? Que hay de buenos y de malos, según dicen también. Evidentemente, lo mágico no tiene que ver con Dios.
Además era falso profeta. Encima eso. Era judío, con lo cual ya pintaba que no iba a pertenecer mucho a querer ser seguidor de Jesús. Pero además, mira qué nombre tenía, Bar Jesús. Curioso, habría que buscar el nombre de Bar Jesús, ¿qué quiere decir? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. ¿Os dais cuenta? Estaba al lado de alguien que era un varón prudente, era un procónsul, era alguien de poder en la región, y al lado tenía a este individuo. Yo no sé si esto os hace pensar en algunos reyes y presidentes de naciones que tienen a su lado gente que es precisamente del lado oscuro, y les consultan cosas, y reciben mensajes de ellos, y luego dirigen al mundo dependiendo de ese mensaje. Aunque este dice que era un varón prudente a pesar de todo esto, y allí estaba este hombre. Pero les resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, Bar Jesús se traduce como Elimas. Sí, tienes un micro y puedes decirnos el nombre de Bar Jesús. El Hijo de Jesús. El Hijo de Jesús. Impresionante, ¿eh? El Hijo de Jesús, sí. O sea, ya es prácticamente como, hasta en su nombre, una imitación o como viniendo del mismo Jesús. O Josué, sí, viene a ser el mismo significado, ¿no? Por tanto, lo tenía todo para hacerse pasar por alguien que evidentemente no era para nada. Falso profeta de arriba abajo en todos los sentidos. Falso Cristo sería también, ¿no? Pues mirad ahora. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, el procónsul estaba recibiendo la fe, el mensaje, y este estaba allí para desviarle esto. No, nada. Y mirad cómo continúa. Entonces Saulo, que también es Pablo, es su nombre, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» ¿Qué le está diciendo? «Oh, que eres guapo, que eres bello, qué bueno eres, yo te voy a amar y te voy a dar la vida eterna al lado de Dios». ¿Le está diciendo esto? Le está diciendo las cosas claras, le está cantando la caña, como se dice aquí. Los puntos sobre las is. Cuando una cosa no es y se va contra la obra de Dios, cuidado, porque sale la ira divina, y la ira divina no es la ira del ser humano. Los puntos sobre las is tal cual deben ser. Y así habló Pablo, y así hizo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ya veis, personas que incluso van de Bar Jesús, de hijos de Jesús, hijos de Dios, y que resulta que lo que hacen es, en vez de ayudar a otros a llegar al mensaje, les ponen trabas y los ponen contra el mensaje de Dios, y en consecuencia, ¿contra quién? Contra los mensajeros del Señor. ¿Y qué hizo Saulo? Se quedó cruzado de brazos y dijo: bueno, ya me va bien. ¿Dijo esto? Esto es muy serio, porque esto realmente es una postura que también debe hacerse en la obra de Dios, y que algunos no comprenden, se les escapa: esto no es amor, esto es no sé qué. No, señores, esto es justicia, esto es la paz de Dios. Si se rompe esa paz de Dios expresamente, el Señor debe intervenir. Y Saulo intervino, y el Señor también. Por eso algunos actualmente deberían pensar en esto y aplicárselo también a sus vidas. Creen que quieren trabajar para el Señor, para hacer una obra, y resulta que están echando tierra al pueblo de Dios, a los mensajeros de Dios y al mensaje que están dando. Y esto
es un pecado brutal a los ojos de Dios. Y Dios va a intervenir. Hechos 13 del 34 en adelante nos dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué estaba hablando aquí el salmista? Es curioso, porque habla: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y está escrito en los salmos esto. ¿De qué santo hablaba? Hablaba de el rey David, que David no vería corrupción. ¿Qué es ver corrupción? Puede ser pudrirse, una vez muerto. ¿Estaba hablando del mismo aquí el rey David? ¿O esto se le indicaba a él? Vamos a ver cómo continúa. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Durmió, murió y vio corrupción. ¿Qué quiere decir? Se pudrió. Corrupto. El cuerpo, ¿qué le sucede cuando uno muere al cabo de poco tiempo? Pues queda así, corrupto, se va degradando. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿De qué está hablando? Mirad el versículo anterior. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Y a quién levantó Dios? ¿A David? ¿O a Jesús? ¿Quién no vio corrupción? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, del que no ha visto corrupción. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por tanto, si no crees en él, ¿vas a ser justificado? Seguro que no. Si no quieres creer en él después de mostrársete las evidencias, ya estás. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mirad que aquí les está dando un mensaje. Jesús haría una obra en concreto, que muchos no creerían ni que aunque se les contare. Pero ¿cómo reaccionan los gentiles en este caso? Porque ¿dónde dicen ellos estas palabras? Lo dicen en la sinagoga de los judíos. ¿En la sinagoga de los judíos entraban los gentiles? Complicado lo tenían, Y en los gentiles se hacen eco de esas palabras y dicen que les ruegan que el siguiente sábado les hablase de esas cosas, ese día de reposo. O sea, los gentiles ya los llaman para hablar en sábado. Interesante, Lo podrían haber hecho en cualquier otra ocasión, y en cambio buscan el sábado para hablar más estrictamente de la palabra de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Hubo que reaccionaron, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Interesante, No, son escenas que a veces no terminamos de captar o no nos imaginamos, pero una ciudad de la época, juntarse prácticamente todos para oír la palabra de Dios, ¿por qué? Porque se ha dado un mensaje concreto y algunos han reaccionado y ¿qué han hecho? Divulgarlo enseguida a los demás, cuando han visto que algo interesante realmente era eso. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ya la vamos a liar una vez más, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, estos judíos eran, ¿quiénes? Los que habían rechazado a Jesús. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea, la palabra, ¿a quién se la entregaban primero?
a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. No os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Es Dios el que va a considerar que no son justos de la vida eterna? Sí, claro, por supuesto, al final es el que hace el dictamen. ¿Pero por qué? Porque Él no irá contra la voluntad de alguien que no quiere la vida eterna. Si se rechaza a Cristo, se rechaza la vida eterna. Por tanto, estos que lo han desechado expresamente a sabiendas, no van a tener la vida eterna. Y es curioso, y ahora el Papa está acercándose tanto a los judíos y diciendo que no hace falta ya ni que acepten a Jesús, que como vienen por herencia, ya son salvos. Vaya mensaje de falso profeta, ¿eh? Y lo peor es que tanto se lo están tragando y van a caer en ese ecumenismo. ¿Y después qué va sucediendo más? Nos volvemos a los gentiles. Primero los judíos lo rechazan, algunos aceptan, gracias a Dios, pero ¿qué hay que hacer? El mensaje al resto. ¿Y ahora qué tiene que pasar? ¿No se tiene que dar el mensaje primero a los adventistas y después al resto? Y si los adventistas, muchos rechazan el mensaje, ¿a quién debe ser dado el mensaje final? Al resto del mundo, por supuesto. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿A quién le dijo esto? ¿No eran a los apóstoles del Señor? Y también especialmente a uno llamado Saulo, Pablo. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creen los ordenados para vida eterna. Interesante, ¿eh? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Como siempre, la influencia de ellos por detrás, ¿yendo a quién? ¿A gente llana del pueblo? No, a los que sabían que podían intervenir a nivel de arriba para instaurar algo que hiciese que ellos se tuviesen que ir de ese lugar. Buscaron a la gente de bien, a la gente con autoridad, con influencias. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Se iba dando igualmente. Pero los judíos instigaron a esas mujeres piadosas. ¿Quiénes eran estas mujeres piadosas y distinguidas? Pues eran mujeres que a veces pensamos, es que esa sociedad era toda muy machista y demás, pero cuidado, que había mujeres con gran influencia. Y además piadosas. ¿Qué quiere decir pía? Que hacían obras de caridad, de misericordia, que ayudaban. Gente distinguida. Y a estos también fueron, o a estas también fueron, para instigarlas contra Pablo y contra Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Y vosotros estaríais llenos de gozo y del Espíritu Santo si os echan de un lugar? Porque ha habido gente que ha ido por detrás buscando influencia de gente poderosa, entre comillas, para que lancen contra vosotros de todo y os echen. Ellos sí, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vieron que algunos reaccionaron y creyeron. Pero a su vez, porque como hemos visto en otros textos, se alegraban de padecer por causa del nombre de Cristo. A ellos les importaba un bledo si los azotaban o si les hacían cualquier cosa. Ellos seguían dando el mensaje y cuando veían conversiones se alegraban. Y eso no lo superaba ni todo lo que les quisiesen hacer o hicieran. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recordáis esta escena del carcelero? Pasa un milagro, ya se ve muerto el carcelero y resulta que ellos están aún ahí. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y algunos dicen, mira, si uno de la casa ya cree, ya todos van a ser salvos. Cuidado. Aquí el apóstol sabía que creer él como cabeza de familia, el resto iba a hacerle caso. Porque todos querían la verdad. Y ese hombre evidentemente había guiado bien su casa. Era noble. Esto no quiere decir que, mira, porque uno ya cree en la familia, todos se van a salvar, ¿no? Cada uno tiene que hacer su decisión. Nadie va a salvar a otro, nadie. Pero sí que es cierto que la influencia que uno puede tener con los suyos puede generar que el resto sigan en la verdad. Y eso es lo que debemos procurar, que el padre ayude al hijo, que ayude a la esposa, que se ayuden entre ellos para buscar a Dios y todos quieran abrazar la verdad para ser salvos. Si esto fuera siempre así, ¿por qué hay hogares en los cuales uno cree y el resto no quieren saber nada, o algunos sí y otros no? Hemos de poner las cosas en su contexto, hemos de saber las situaciones, porque de lo contrario podemos pensar como algunos quieren extraer de este texto lo que realmente no dice. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Son dos versículos con un gran significado. Dios primero pasa por alto los tiempos de la ignorancia, de esta ignorancia, del mensaje, y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios no tiene en cuenta tu vida anterior, que no sabías esto. Y quizás has sido un bárbaro toda tu vida, o quizás has hecho cosas que no tocaban. Pero Dios dice, mira, todo lo anterior de tu etapa, para mí como si nada. Me lo salto. ¿Eras ignorante en esto? Pues me lo salto. A partir de ahora, arrepiéntete. Y si te arrepientes, ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir con lo mismo? Si sabes que estás haciendo algo que no es correcto, ¿seguirás con eso? Pues va siendo hora de decir, vale, ahora me arrepiento. Y el arrepiento quiere decir cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Y además les dice, por cuanto ha establecido un día, o sea, hay un día que está establecido tal cual, no es, será más adelante o más atrás o más para allá, en el cual juzgará al mundo con justicia. Por tanto, hay un día del juicio. ¿Y quién es el que es designado, ese varón, para hacer ese juicio? Pues a quien levantó de los muertos, a Jesús. Él es el varón que va a juzgar. A veces pensamos, Dios Padre es el que va a juzgar y tal. No, no, es el mismo Jesús el que va a juzgar. ¿Lo has seguido? ¿Has querido hacer su voluntad o no? Pues muy fácil. Tú mismo coges la vida eterna o tú mismo la desechas. Él va a hacer el veredicto de un modo claro, evidentemente. Hechos 24, del 14 al 16. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué es esto del camino? ¿Sabéis que al Opus Dei les llaman el camino, no? Pues evidentemente no era este el camino que hace mención aquí. El camino era como llamaban también a los cristianos, que seguían el camino. ¿El camino quién era? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? ¿Y quién era el camino? Jesús. Los seguidores del camino eran los seguidores de Jesús. Por eso camino aparece en mayúsculas. ¿Y qué dice? Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ¿quiénes llamaban herejía al cristianismo? Los judíos, evidentemente. Así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Os dais cuenta que no está rechazando la ley aquí? Sino que está diciendo que sigue también en la verdad que ellos tenían, no lo desecha para nada. La ley y los profetas están escritos, y él ¿qué hacía? Creer en ello. Y seguía siendo cristiano. Anda,
¿Y dónde queda aquí eso de que dicen que la ley ha quedado clavada en la cruz y que no hace falta seguirla ni guardarla? Si solo con un versículo se va todo al traste. Vaya cristianos hay por el mundo. ¿Qué forma de entender las cosas tienen? A sabiendas que eso es falso, ese argumento que dan. Todo por no querer guardar el sábado, ¿eh? Normalmente es curioso. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Quiénes también creían en esa esperanza? Los judíos. También sabían que iba a haber resurrección de muertos, de justos y de injustos. ¿Era falso eso? No, está dándolo como una realidad. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque también Él busca la salvación. Sabe que también va a ser juzgado y también Él debería resucitar. Hechos 24, 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Sí, quiero oír de la fe en Jesucristo, vale. Y se reúne él y su esposa, y Pablo empieza a disertar. Y habla de la justicia, vale, eso aún lo captaron bien, del dominio propio, pero cuando llega sobre todo al juicio venidero, Félix se espanta. ¿Y por qué se espanta? Le dice: ahora vete, cuando tenga oportunidad ya te llamaré, tú, ahora no. ¿Por qué? Porque le dio miedo que habría un juicio venidero y él debería responder ante esto, porque habría esa justicia. Y si no ha habido un dominio propio de sí mismo, evidentemente ya se veía muerto, se veía sin vida eterna. Y es curioso, ¿cuántas veces sucede que las personas, en vez de aceptar su condición y decir: es verdad, estoy podrido, de cambiar? No, lo que hacen es decir: vale, sí, déjame ahora, déjame. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad en la persona. No quieren cambiar, ya les va bien seguir así. Lo que buscan, ¿qué es? Ir haciendo años. Pero ¿qué hacen a su vez? No quererse confrontar con la realidad que tarde o temprano su vida aquí va a acabar. ¿Y después qué? ¿Por qué la gente busca tanto el divertirse, tanto el tener emociones continuas? Porque no quieren pensar en el momento crudo de la muerte, en el cual todos, tarde o temprano en esta vida, nos enfrentamos, de ver a alguien que hemos querido mucho y que fallece. Y luego piensas: ostras, ¿y ahora qué? Para esa persona, ¿y yo? Cuando me muera, ¿qué? Y ¿sabéis qué sucede? Es cuando la gente empieza a decir: es que no somos nadie. Esa frase es la típica de todos los entierros: no somos nadie. Pero al cabo de unos días, resulta que ya somos alguien. Y ya ese pensamiento ha pasado a la historia y volvemos a hacer la vida de siempre. ¿Por qué tanta distracción? Para no pensar en la realidad de la vida, que es la muerte. Pero sobre todo en la realidad de la vida, que puede ser la muerte eterna o la vida eterna. Hechos 26 del 14 al 20. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué está haciendo referencia aquí? Es la explicación de Pablo cuando recibe esa luz con alguien que lo deja totalmente por el suelo a él y a los otros que iban con él. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él ya sabía que esa manifestación era del Señor a quien él iba en contra. Sobre todo yendo contra sus discípulos, los seguidores. Pero ¿veis la respuesta de Jesús cuando se le aparece? Yo soy Jesús. En 3 palabras le está diciendo: yo soy,
el yo soy, porque se lo dice en hebreo. ¿Os habéis dado cuenta? Se lo está diciendo en hebreo. ¿Por qué? Porque está relacionando el yo soy del Antiguo Testamento, eso que a tanta gente disgusta, con que es Jesús. Más claro ya no puede ser. El Yahvé, el Jehová del Antiguo Testamento, era el mismo Jesús. Y aquí se lo deja claro en 3 palabras al mismo Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, o sea, la vida eterna. Por lo cual, oh rey Agripa, ya ves que aquí le está comentando esto Pablo al rey Agripa, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una vez más, todo esto era dar el mensaje al resto del mundo. Empezaba por los suyos, los judíos, y se abría hacia los gentiles. Y todos los que aceptaran se arrepentirían y se convertirían a Dios. ¿Y de qué se saldrían? Pues de la potestad de Satanás. Con lo cual quiere decir que tanto judíos como gentiles paganos, todos estaban en la potestad de Satanás. No hay 80.000 grupos distintos. Hay o eres pueblo de Dios o no lo eres, o eres pueblo de Satanás. No hay otra. Y hasta que por fin te llega la luz y Dios dice, vale, me salto los tiempos de la ignorancia y ahora ya tienes que seguir la verdad y serás salvo. Y ya finalizando, Hechos 28 del 25 al 28. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿una fuerza habla? Dice que el Espíritu Santo habló. O sea que el Espíritu Santo es alguien, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y ahora relata textos de Isaías, del Antiguo Testamento. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Vaya mensaje el de Isaías. Y aquí el apóstol lo repite. ¿Qué le sucedió al pueblo judío? Les dio todas las facultades delante suya con Jesús para que aceptaran al que tenían que esperar. Habían visto milagros, habían visto sus predicaciones, habían visto todo. ¿Y le hicieron caso? Que pocos. Sino que se seguían endureciendo. Y mirad qué expresión utiliza. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Y engrosarse de qué viene? De grasa. El corazón con grasa. Ya sabéis que, por ejemplo, bueno, no hace falta ser médico para eso, un corazón con mucha grasa, ¿de qué le puede hacer, qué puede causarle? Pues que se quede tieso, que se muera, ¿sí? Pero es que sabéis que bíblicamente esto significa algo más y que tiene que ver con Orión, y estuvimos tratando de ello, corazón engrosado. ¿Y qué hacía el Señor cuando viniese? Traspasaba ese corazón engrosado, y era sacrificio, era muerte. ¿Y por qué se quemaban las grasas en los altares? Precisamente simbolizando que la muerte
de esos paganos, de esos que no han querido seguir a Dios, sino haciendo todo lo contrario, ¿qué iba a pasar? Pues que iban a ser quemados, iban a subir como humo y deshacerse. Y todo esto era una simbología de lo que va a acontecer al fin de los tiempos. Por eso los sacerdotes tenían estrictamente mandado no comer las grasas también, porque tenía esa simbología, entre otras que ya vimos en su momento. Y después dice, y se conviertan y yo los sane. No quieren la salvación. Una vez más, convertirse, sanarse, va asociado la sanidad con la salvación. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y así ha sido. El mensaje ha llegado prácticamente a la mayor parte de los gentiles de este mundo, aún no totalmente, mientras los judíos mayoritariamente han rechazado a Cristo. Y ahora el ciclo está a punto de cerrarse, porque ese mensaje volverá hacia los judíos. Y ellos deberán hacer una decisión otra vez. Pero ya veis que el Satanás a través del papado está trabajando expresamente para que no abracen a Jesús, sino que sigan tal cual. Es curioso, ¿eh? Los está llevando a la perdición. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que de los judíos tiene que salir un pueblo especial que va a dar un mensaje decisivo en el último tiempo, apoyando la fe adventista, la de verdad. Por eso Satanás trabaja así. Pues bien, este era todo el episodio relatado, significativo, que aparecía sobre la paz de Dios en el libro de los Hechos. Ahora nos llega ya el turno para el libro de Romanos y una vez más vamos a ver, cómo no, esa paz de Dios, que a través de todo el Nuevo Testamento nos está haciendo esa forma clara y concisa en nuestras mentes. Si no hay la paz de Dios, la verdadera, vamos a caer en la paz falsa que Satanás está montando con los suyos. Y todo el mundo deberá decidirse. Si tenemos la paz de Dios, no importará lo que hagan, lo que digan, tendremos ese gozo en Cristo, porque sabemos que hay la salvación y Dios nos la va a dar. Por eso debemos trabajar para estar siempre en la fe. Y trabajar no solo para tener una creencia teórica, muy bonita, sí, pero teórica, sino también para vivirla, para demostrar en nuestras vidas que estamos con Dios. Y no para querer ganar puntos ante Dios ni ante el mundo, sino porque salga de nuestros corazones, porque el Espíritu Santo habite en nosotros. Que el Señor nos ayude a tener esa paz. Vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, te damos inmensas gracias por todo lo que has dejado plasmado en las Escrituras. Gracias por haber utilizado a los profetas y a los apóstoles. Gracias porque sin esos escritos iríamos totalmente perdidos. Y Señor, sabiendo que algún día quizás ya no podremos contar con la palabra escrita, ayúdanos a seguir empapándonos de ella para que la memoricemos, para que esté viva dentro nuestro y la sepamos compartir también a los demás. Ayúdanos siempre a vincularnos contigo en todo, a buscarte en oración, a vivir como tú quieres y a dar el mensaje que este mundo tanto necesita, tanto dentro de la Iglesia Adventista como en el resto del mundo, tanto a judíos como gentiles. Y ayúdanos a nosotros a no fallarte, Señor. Todos recibimos ataques de Satanás, de un modo u otro, y tú sabes que él quiere derrumbar la obra de Dios en esta tierra, la obra tuya, Señor. Y nosotros queremos participar de ella hasta el final. Y queremos ayudar a poder ser la comunicación que muchos necesitan para recibir este mensaje. Utilízanos tanto como puedas. Y aunque seamos débiles e imperfectos, seamos pocos, seamos los que den ese mensaje, cueste lo que cueste. Y sintamos ese gozo, esa paz, esa alegría de estar contigo y que tú habites dentro nuestro. Ayuda, Señor, a que mucha más gente vaya reaccionando y que por nada ni por nadie nos callemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por su preciosa sangre.
por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.